Es un gusto volver a estar hoy con ustedes, pudiendo compartir pues este viaje que de la mano de Dios llevamos todos los que nos dejamos acompañar por Él. Y yo sigo en mi incansable búsqueda de encontrar el propósito que Dios escribió para mi vida. Eh, no sé si estoy más cerca, pero siento cada vez eh, como que voy alcanzando o llegando al lugar. Ah, no es fácil. Dios tiene su voluntad propia y un plan para cada uno de nosotros. Y no creo que sea yo el que pueda cambiar la voluntad de Dios. Mi trabajo es descubrir cuál es su voluntad y llevarla a cabo. Que, por cierto, no es nada fácil porque tenemos que empezar a buscar por encima de nosotros, salir de nosotros, de nuestro mundo, donde el orgullo, la reputación, el vernos ridículos, la tentación, nuestros planes personales, nuestros amigos, los hobbies están primero muchas veces que antes de buscar a Dios. Y en mi caso personal, pues sí, tengo que aceptar que por mucho tiempo intenté ajustar los planes de Dios a mis deseos, a mis planes. Y lo hice bastante tiempo sin darme cuenta y hoy aún, a pesar de que lo sé, muchas veces vuelvo y caigo y lo intento hacer a pesar de que hoy me doy cuenta. Y cuando las cosas no salían como yo esperaba o deseaba, entonces lo que terminaba haciendo, oh, pues perdón, terminaba haciendo era ajustarlas, a buscar la manera, a manipular las cosas hasta que se dieran. O si las cosas salían como yo esperaba, entonces allí sí estaba en el plan de Dios. A todas estas experiencias personales le puedo sumar una infinidad de filtros familiares, cosas que heredé de mi casa, algunos traumas que tuve, experiencias difíciles que atravesé, ¿no? Los deseos constantes de mi carne y lo que el mundo define como éxito, el estatus, el dinero, la influencia. Y todo esto llegó a desarrollar en mí una cosmovisión personal única, un concepto o un marco de referencia con el cual yo interpretaba la realidad en la cual me encontraba. Desde hace muchos años sé que Dios me ha estado buscando. Terminé estudiando en un colegio por allá en el año 1988, donde compartían la palabra de Dios. Claro, yo en ese momento, cada vez que sacaban la Biblia, lo primero que hacía era salir corriendo. Después, al principio de los años 90, me relacioné de forma laboral con personas que seguían a Jesús fervientemente, que hoy aún lo hacen y me compartían de forma directa su relación con Dios, me invitaban a que yo también lo hiciera. Y fueron muchas de estas relaciones personales de forma directa con diferentes personas que en ese momento seguían a Jesús, que me llevaron a confirmar aún más mi cosmovisión, que mi cosmovisión de ese momento era la correcta, que yo era el que estaba en lo correcto y no ellos. Me hablaban de una forma en la cual me querían presentar a Jesús, que lo hacían o que el Jesús que ellos creían, pero sus sermones visuales, su diario vivir, sus acciones eran diferentes a lo que salía de su boca. Me impactaba mucho más lo que hacían que lo que decían. Su diario vivir, su comportamiento no estaba acorde muchas veces con lo que decían o con lo que decían creer. Hoy yo sigo creyendo que una imagen vale más que 1000 palabras, que un sermón visual es mucho más poderoso que solamente palabras. Y es aquí donde yo arranco con una pregunta. Nuestro sermón visual, lo que yo predico con mis acciones, nuestro diario vivir, nuestro comportamiento, nuestra forma de hablar, nuestra forma de reaccionar y responder, tiene mucho más impacto en los demás de lo que nosotros podamos llegar a hablarles. Está haciendo mi sermón visual ajustado a lo que yo predico con mi boca. Y cuando intento contestar esta pregunta, la respuesta para mí es muchas veces no. Volviendo a mi historia, era ciego a mi naturaleza y por muchos años mi manera de pensar me llevó a sentir y generó en mí sentimientos reales y muy fuertes, pero no muchas veces correctos. Estos sentimientos me llevaron a conclusiones equivocadas, dejando en el camino relaciones rotas, personas lastimadas y estoy seguro que más de un enemigo. Y lo que es peor aún, esta es una tendencia que aún está dentro de mí. Es más, me atrevo a decir que está dentro de cada uno de nosotros. Si no la ve, es que lo más seguro es que estaba tan ciego como yo lo estaba antes.
Marcos 7, 20 a 23. Y entonces agregó Jesús: es lo que sale de su interior lo que los contamina, pues de dentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas esas vilezas provienen de adentro. Esas son las que nos contaminan. Wow. Esto es lo que sale y lo que muchas veces nuestro corazón busca. Pasaron los años, muchos años, y alrededor del 2018 me encontré con Jesucristo de frente. Entendí que Dios habitaba en mí, que yo soy el templo donde el Espíritu Santo habita, donde el Espíritu Santo desea reinar, donde Él quiere ser el Rey y Señor de mi corazón. Y empezó la construcción de ese templo. Entendía que todo se trataba de Dios, de su justicia y la verdad, que Él reinara en mi vida, que Él reinara en mi corazón. Y en esa búsqueda me perdí más de una vez, pensando que quien hacía el cambio era yo, que entre más estudiara, que entre más tiempo pasara, que entre más tiempo pasara en la Biblia meditándola, que entre más libros leyera, que entre más conocimientos adquiriera, era yo el que construía el templo, y aparecía nuevamente el orgullo, la autopromoción, olvidando para quién hacía todo lo que hacía. Buscaba entonces supervivencia, pensando nuevamente que todo se trataba de mí. Esa manera de ver las cosas por muchos años, donde quería ser el número uno de lo que hacía, encontrar mi lugar a pura fuerza, hacerme de un nombre, pensando que eso me haría feliz, a pesar de querer seguir a Dios, eso sigue dentro de mí. Y es lo que muchas veces mis acciones reflejan. Es el sermón que muchos ven que predico, donde en vez de presentar a Jesucristo, me presento yo. Y eso es lo que yo llamo hoy el estancamiento. Y es una manera de pensar que me estanca, que no me deja avanzar. Solo imagínese usted, cierre los ojos, imagínese una orquesta filarmónica o una orquesta sinfónica que decida seguir la estrategia que yo le estoy planteando acá y que muchas veces yo sigo. La estrategia que todo se trata de mí y que cada artista puede hacer lo que desee con su autoexpresión. Las tubas sonando sin parar, los percusionistas dándole sin parar a esa batería con tal de llamar la atención al ritmo que a ellos les parezca. El chelista empujando al flautista para que se quede en el centro del lugar, el rey de la montaña. El trompetista sentándose en el taburete del director para hacer sonar su instrumento y que nadie haga caso de las partituras. Y el director es completamente ignorado. Eso sería como vivir en una eterna sesión de afinamiento de instrumentos, pero de la melodía no va a haber nada. Armonía, ninguna. Felicidad, menos. ¿Estaría los músicos, si usted fuera uno de ellos, feliz de ser parte de esa orquesta? Claro que no, porque es que ¿quién va a disfrutar ese desorden? Usted no, nosotros tampoco, yo no, nadie. No estamos hechos para vivir así. Pero sin embargo, yo en mi caso particular, hoy soy culpable de vivir así muchas veces. Y si usted quiere saber si esto también le pasa a usted y no se da cuenta, pues fácil, revise estos 3 síntomas. El primer síntoma que le suelto: ¿qué tan ruidosa es su casa? ¿Qué tono de voz se usa? ¿Cómo se piden las cosas? ¿Sirve usted a los demás con gusto o a regañadientes, con jetas? ¿O espera ser servido? ¿Qué tal está el nivel de queja que hay en su casa? ¿Todos se quejan? ¿Usted se queja? ¿Mm? Para pensar. 2, en su trabajo, se aflige. ¿Qué tal los lunes? Se levanta pensando, ¿cuándo va a ser viernes? ¿Cuándo se acabará esta semana? Recibe una llamada y a ver cómo no contesto. O ese WhatsApp, ignorado. Vive estresado y trabaja 15 horas de las 24. Se le pasa el día metido en la oficina y usted siente como que nada ha pasado y el tiempo no le alcanza. Síntoma número 2. Y aquí viene el 3. Vive pendiente de las noticias, del gobierno, de lo que el gobierno va a hacer, de lo que el presidente va a dormir, va a decidir. No puede dormir pensando qué va a comer el presidente de su país y eso cómo lo va a afectar.
Son 3 síntomas, son algunos nomás, porque hay más de cómo está la orquesta de su vida. Y es que a mí me pasa muchas veces creer que todo se trata de mí y hasta ahí llega la melodía. Empieza esa sesión eterna de afinamiento de instrumentos. Pongo la atención donde no debería, la pongo en mí y no la pongo en Dios. Y el sermón que empiezo a predicar nuevamente en mi diario vivir es muy diferente al que predico con mis palabras. Y para poder salir de ese estancamiento, efectivamente, lo único que puedo hacer es cambiar mi actitud. Hoy me encuentro en la búsqueda de encontrar el plan y la voluntad de Dios para mí. Y entiendo que para poder lograr eso, un cambio en la actitud es vital en mi proceso. Dejar de arreglarme a mí mismo, dejar de quejarme porque no lo puedo lograr, que no soy lo que espero en el tiempo que espero y que sigo cometiendo los mismos errores para dejarme ser usado por Dios tal y como estoy y como soy hoy. Ser usado por Dios para darle gloria y honra solamente a Él. Que todo ese mi quebranto que he sufrido, que todo ese dolor, que todas esas experiencias y fallas se vuelvan una bendición. Que mi desorden interno se convierta en música, en una melodía. Y eso es algo que solamente puede hacer Dios cuando mi actitud cambia y permito que Él me use tal y como soy, tal y como estoy hoy para su gloria. Ezequiel 36:26. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Y es que todo comienza reconociendo que nuestro corazón está enfermo. Se mantiene, es un corazón enfermo. Y el único que puede cambiar eso es Jesucristo. Y que mi trabajo entonces es hacer que mi vida sea un sermón 724, un templo donde el Espíritu Santo quiera y desee habitar, manteniéndome siempre en su presencia, trabajando arduamente para no contristarlo con mis acciones, con mis pensamientos, con mis deseos y consultándole cualquier cosa, por muy pequeña que sea, y seguir su instrucción. Si puedo mantenerme en esa dinámica, nunca saldría de la iglesia y en todo momento mi vida sería sagrado. Dejo de trabajar para Dios y empiezo a trabajar junto con Él como un colaborador. Segunda de Corintios 6:1. Nosotros, colaboradores de Dios. Oiga eso, nosotros somos colaboradores de Dios, compañeros de trabajo, guiados por el Espíritu Santo. Y es aquí donde viene el tema de la construcción. Salomón y la construcción del templo. Salomón comenzó a construir el templo del Señor el 4.º año después de su reinado. Y ya habían pasado como 400 años, 480 años para ser más exacto, desde que los israelitas salieron de Egipto. Y aquí viene lo que esta mañana me voló la cabeza, la tapa de los sesos me la abrió. Primera de Reyes 6:7. Las piedras que se usaron en la construcción del templo se labraban en las canteras, de modo que no hubo ruido de martillo, ni de hacha, ni de ninguna otra herramienta de hierro en el lugar de la obra. ¡Wow! ¿Y eso qué tiene que ver con la construcción que estoy llevando en mi vida? Las piedras que se usaron en la construcción del templo se labraban en las canteras. No hubo ruido de martillo, ni de hacha, ni de ninguna otra herramienta. Qué construcción tan diferente a la ruidosa construcción y algunas veces escandalosa que llevo yo de mi vida. La primera, se usaron piedras labradas en las canteras. Y esto para mí es que Jesucristo ya hizo la obra, toda la obra la hizo en la cruz, entregó su vida por mí, por mis pecados, derramó su sangre por mis faltas, labró esas piedras que irán en el templo de mi corazón, lo hizo con amor y por amor hacia mí, me conoce y conoce todas mis faltas y mis pecados, sabe de qué pata cojeo y aún así se entregó por mí. Cualquier piedra que yo quiera labrar para la construcción del templo de mi corazón hará un ruido, mucho ruido y serán mis fuerzas. Y claro, el resultado de esa construcción va a estar muy lejos de lo que Dios planeó para mi vida. Y lo segundo es que no hubo ruido de martillo, ni de hacha, ni de ninguna otra herramienta de hierro en su lugar de la obra. Y es que el ruido arranca aquí en mi cabeza, en mis pensamientos, lo que me permito pensar sin saber de dónde viene, ni siquiera freno a reflexionar de dónde salen esos pensamientos y me dejo llevar para que empiecen a generar sentimientos, sí, sentimientos que son muy reales,
pero no necesariamente correctos o de fiar. Empiezo a dar un sermón de vida completamente diferente al que predico con mi boca, saltando a conclusiones equivocadas que me van a llevar a acciones y respuestas completamente equivocadas. Estos pensamientos, que son el ruido, no me permiten escuchar mi guía, que es el Espíritu Santo. Y lo que termino haciendo fácilmente es, imitando las conductas de este mundo, llego a replicarlas muy bien y en algunos casos hasta mejorarlas. Y es que entonces la pregunta es, ¿así es que quiero ser el compañero de trabajo de Dios? Siendo un ruidoso va a ser completamente imposible. Pues, ¿cómo puedo salir de este estancamiento? ¿Cómo puedo convertirme en el compañero de trabajo de Dios que desea el que yo sea? Que mi sermón no se limite a mis palabras, sino que mis palabras sean coherentes con mi manera de vivir. Que no sea que mi vida no sea, perdón, una orquesta que parezca que se está afinando todos los días, sino que esa basura que existe en mí sea una melodía que le dé gloria y honra a Dios. Pues aquí vienen varias cositas que si tiene donde apuntar, lo invito a que lo haga. La primera, un corazón nuevo. Si usted no conoce a Jesús, todo empieza por ahí, aceptándolo como el Rey y Señor de su vida, como su Salvador y entregándole su corazón. Y si usted ya conoce a Dios como yo, pues renovándolo diariamente, recordando la obra que Jesús hizo en la cruz. Dios decidió entregar a su Hijo por amor para rescatarnos a nosotros, y que las piedras que se usen en la construcción de nuestro corazón, en nuestro templo donde habitará el Espíritu Santo, sean las que Jesús ya labró en la cruz, derramando la sangre sagrada por nosotros. Juan 3:16, por tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ezequiel 36:26, les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tiene y les pondré un corazón de carne. 2, escogiendo una meta que me lleve a ser y a pensar de forma diferente, que me lleve a pensar de forma diferente, que me lleve a filtrar todos los pensamientos y las emociones que muchas veces llegan a mi cabeza y a mi corazón y de ahí salen. Que en el momento que yo desee imitar las costumbres de este mundo o complacer los deseos de mi corazón, me sacuda de pies a cabeza y me lleven a ver a Jesucristo dejándome quietecito, sin moverme, que me ubiquen cada vez que mis pensamientos y sentimientos dicen algo contrario a lo que yo debo hacer, que me meta un freno de mano y me deje parado en seco, que la palabra de Dios sea la que dirija mi vida. Y mi meta y esa palabra es Salmos 143:10. Enséñame, Señor, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Que cada paso que yo dé sea un paso firme, y es un paso firme porque es un paso que es guiado por el Espíritu Santo. 3, que seamos guiados correctamente solamente por el Espíritu Santo, dejando a un lado las emociones, dejando a un lado los pensamientos. El Espíritu Santo no es simplemente una fuerza abstracta o una idea teórica. El Espíritu Santo es una persona real y activa en nuestra vida, que habita dentro de nosotros. Su presencia nos capacita para vivir una vida transformada, llena de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y especialmente dominio propio. Cuando permitimos que el Espíritu Santo nos guíe, vamos a experimentar una comunión, una relación. Vamos a ser compañeros de Dios en su trabajo y una mayor sensibilidad a poder conocer su voluntad. Nos va a ayudar a tomar decisiones sabias, nos va a consolar en tiempos de dificultad y nos va a fortalecer para poder enfrentar los desafíos de la vida. El Espíritu Santo nos equipa adicionalmente de todo lo que ya les he dicho con dones para poder edificar iglesia y especialmente para servir a los demás. Nos va a llevar a ser testigos eficaces de Jesús. Lo que le estoy diciendo, que nuestro sermón de vida sea igual a lo que predicamos con nuestras palabras. Cuando permitimos que el Espíritu Santo nos guíe, nuestras vidas se van a convertir en un testimonio vivo del poder transformador de Dios. Y en última instancia, que nuestra dependencia del Espíritu Santo nos lleve a esa vida de intimidad con Dios que tanto anhelamos. A medida que buscamos su dirección, nos sometemos a su guía, experimentamos un crecimiento espiritual y una relación muchísimo más profunda con Dios, que solamente se logra
por medio del poder del Espíritu Santo cuando habita en nosotros. Es como de esta manera nuestro sermón visual, nuestra manera de vivir diariamente estará en concordancia con nuestras palabras, teniendo un impacto mucho más grande en nosotros y en los demás, pero especialmente dará gloria y honra únicamente a Dios. Nuestro caminar de la mano de Dios se vuelve vibrante cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo para dar gloria y honra solamente a Dios. Cuarto, la obediencia. No es solo saber lo que debo hacer, es hacerlo lo que hace la diferencia. La obediencia es mucho más que llegarse a sentar a cumplir reglas y seguir mandamientos. La obediencia es un acto de amor y entrega total a Dios. La obediencia nos lleva a alinearnos con la voluntad de Dios y nos permite experimentar su guía y bendición en nuestras vidas. Cuando obedecemos a Dios, reconocemos su soberanía y adicionalmente su sabiduría. Sabemos y confiamos que su sabiduría es perfecta. Nos sometemos a su autoridad y nos apartamos de nuestros propios deseos y caminos egoístas. Y así nuestros sentimientos dicen que debo ir para el norte. La palabra de Dios y la obediencia a esta palabra nos dicen que debemos ir para el sur, pues para allá vamos a caminar. Juan 14:15. Si me aman, obedecerán mis mandamientos. Muchas veces podemos conocer la palabra de Dios, muchas veces podemos escuchar al Espíritu Santo. Otra cosa es estar completamente dispuestos a someternos a su voluntad en todas las áreas de nuestra vida. Estamos dispuestos a seguir sus mandamientos, incluso cuando parece difícil o poco popular. La obediencia no es un camino fácil, pero vale la pena. Y es solamente a través de la obediencia que empezamos a ser transformados y moldeados a la imagen de Cristo. Pero aquí viene el quinto punto, la actitud. De nada sirve obedecer, de nada sirve escuchar al Espíritu Santo, de nada sirve estar renovando nuestro corazón si solo hacemos las cosas para salir de ellas con la actitud incorrecta. Filipenses 2:3-4. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Debemos tener una actitud de humildad y amor y especialmente de gratitud. No importa cuáles sean las circunstancias que debamos estar pasando en este momento, pero debemos encontrar en cualquier circunstancia algo que agradecer a Dios. Una actitud de gratitud nos ayuda a mantener una perspectiva positiva y apreciar las bendiciones que recibimos de Dios diariamente. Solo levantarnos y estar respirando ya es una bendición. Además, es esencial tener una actitud de perdón. La actitud correcta también implica confiar en Dios en todo momento. Proverbios 3:5-6. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál es el camino a tomar. Hoy los animo a evaluar esa actitud con las cuales hacen las cosas para Dios. ¿Estamos haciéndolo con humildad, con amor, con gratitud o perdón? ¿O con soberbia, querer aparentar que somos los que más sabemos, los que más tenemos, o tenemos la silla adelante en el lugar, tenemos la mejor mesa? ¿Confiamos en Dios en cada situación o solo en las buenas? Recordemos que nuestra actitud no solo afecta a nuestra propia vida, sino también todos aquellos que nos rodean. Y es ahí cuando nuestro sermón vivo, nuestro diario vivir, se tiene que alinear con lo que decimos. ¿Quiere alabar a Dios? Entonces que su vida sea un diario reflejo de lo que cree y lo que dice. Que su vida sea una melodía, a pesar de toda esa basura y ruido que lleva adentro, pero que eso lo use Dios para generar una melodía armoniosa, que no solo agrade a los demás, sino que especialmente agrade y honre a Dios, sin importar qué tan dañados estemos, qué tan lastimados estemos o en qué proceso nos encontremos hoy. Que permitamos ser usados por Dios tal y como estamos hoy. Y para eso debemos renovar nuestra manera de pensar, filtrando el origen y el porqué de nuestros pensamientos, filtrándolos por la palabra de Dios y guiados siempre en todo momento por el Espíritu Santo, con un corazón dispuesto y con la actitud correcta para obedecerlo. Alabar a Dios haciendo su voluntad, guiado por el Espíritu Santo, es en nuestro diario vivir, que eso sea una alabanza constante a Dios. Y esa es la invitación para hoy.
Esa es la invitación que hoy lo hago. Es hacer las cosas guiados únicamente por la palabra de Dios, escuchando constantemente al Espíritu Santo, filtrando nuestros pensamientos con una actitud dispuesta a servirlo en agradecimiento a Él y que la honra y la gloria sea solamente para Dios.